Buenos días, tengan todos y todas quienes nos acompañan esta mañana. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la bienvenida a la Semana de la Evidencia en su edición 2024. Este es un festival de eventos que busca entender, promover y celebrar el uso de la evidencia en la discusión y el desarrollo de las políticas públicas en los países latinoamericanos. El MIDIS, a través de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social, participa desde el año 2018 en este espacio de diálogo de evidencias para promover la mejora de política pública basada en evidencias. En la presente edición desarrollaremos 4 paneles. Lo hemos iniciado el día de ayer y hoy continuamos con este panel titulado Efectos y mecanismos de respuesta de los hogares frente a las crisis. A continuación invitamos al señor José Enrique Velázquez, director general de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social del MIDIS, quien tendrá a su cargo la apertura y moderación del panel. José Enrique es médico y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene maestría en Salud Pública por la misma universidad, cuenta con más de 22 años de experiencia laboral en el sector público y como consultor de seguimiento y evaluación. Bienvenido, Quique. Muchas gracias, Paul, por el pase. Tengan todos y todas ustedes buenos días. Para el MIDIS realmente es un honor contar con todas las personas presentes hoy en sala y aquellas que están conectadas vía nuestras redes sociales. Como nos señalaba a Paul, hoy estamos en el segundo día con un segundo panel en el marco de la Semana de la Evidencia. Un evento en el que además participamos por 6º año, y esa continuidad nos da de alguna manera una experiencia suficiente para poder mostrar la experiencia de lo que viene produciendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por la Dirección General de Seguimiento, pero también de manera asociada con otras instancias y con otros grupos. Hoy, en el marco de la semana, vamos a presentar las evidencias generadas por los jóvenes investigadores ganadores del 6º concurso de investigaciones culminadas, quienes se unen para contribuir a forjar una cultura de evidencia en el país a través del uso de estas en los diferentes sectores, y así poder contar con políticas informadas que apoyen a la mejora de las condiciones de vida en la población peruana. Este primer panel, que se titula Efectos y mecanismos de respuesta de los hogares a crisis, presenta los resultados de los 2 primeros lugares del concurso y va a tener una dinámica basada en 2 bloques. El primer bloque va a ser de la presentación de estos 2 estudios. Para ello vamos a tener un tiempo estimado de 30 minutos. Se realizará una primera presentación por 15 minutos y una segunda por el tiempo restante. Y en un segundo bloque tendremos una ronda de comentarios con expertos que hoy nos acompañan. Así, sin más tiempo adicional, vamos a iniciar con la primera presentación. Permítanme invitar a los investigadores del estudio Impacto del fenómeno El Niño en el gasto en educación y salud de los hogares rurales. Este estudio, como les comentaba, obtuvo el primer lugar en el 6º concurso de investigaciones culminadas y ha sido realizada por los investigadores Raúl Malpartida y Martín Gembes. Raúl Malpartida es economista por la Universidad de Piura, cuenta con amplia experiencia en el área de investigación y finanzas, con énfasis en proyectos relacionados a inclusión financiera y el manejo de modelos de desarrollo económico y riesgo crediticio. Actualmente, Raúl labora en el área de riesgos financieros en MAFPRE, Perú. Martín, por su lado, es bachiller en economía por la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como analista en Videnza Consultores. Su experiencia se centra especialmente en el desarrollo social, abarcando áreas como salud, educación, acceso a servicios básicos y el sector energético. Bienvenidos ambos
Tiene la palabra por un tiempo estimado de 15 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Realmente es para mí y para Raúl un placer poder estar acá para poder presentarles un poco nuestra motivación, la metodología y principalmente los resultados de la investigación, la cual se denomina Impacto del fenómeno del niño en el gasto en salud y educación, ¿no? Principalmente en los hogares rurales de la costa norte del Perú. Ahora, creo que nosotros como peruanos sabemos muy bien qué cosa es el fenómeno del niño y cómo nos afecta, ¿no? Creo que cada vez que llega enero o febrero de todos los años siempre estamos con esta incertidumbre de si va a venir huaicos o no va a venir huaicos, o van a haber lluvias, no van a haber lluvias, qué va a pasar con los ríos. Siempre es como que una incertidumbre constante, ¿no? Y entonces, creo que también conocemos un poco de que el fenómeno del niño es causado, es un fenómeno global en primer lugar. Y este fenómeno es causado por un calentamiento, digamos, anormal del Océano Pacífico en la zona, digamos, de la línea ecuatorial. Ahora, este calentamiento genera, digamos, alteraciones de los patrones normales como mayor temperatura en el ambiente, mayores lluvias o incluso mayores vientos en algunas zonas del mundo, ¿no? Y como lo mencionaba, este no es un fenómeno que solamente nos afecta a nosotros los peruanos, sino que es un fenómeno que afecta a distintos países, como por ejemplo Ecuador, Chile o al otro lado del mundo, como países como Australia o países del sureste asiático, ¿no? Y entonces, siguiente. Se puede cambiar perfecto. Y entonces, ahí, regresando un poco al estudio, si se preguntan por qué nos motivó a realizar este tipo de estudio, fue porque cuando estábamos en el 2023 y estábamos en principio desarrollando este estudio, había, digamos, una fuerte, digamos, difusión de que probablemente en el 2024 iba a haber un fenómeno del niño bastante fuerte, ¿no? Poco a poco, mientras pasaban los meses, esta probabilidad iba reduciéndose, pero igual fue como que bastante interesante tanto para Raúl como para mí, poder, digamos, investigar qué pasaba con este fenómeno, ¿no? Y al revisar un poco la literatura nos encontramos con datos bastante llamativos. Uno de ellos es que el fenómeno del niño del 2017 causó pérdidas del 1.6% del PBI. Probablemente el 1.6% no suene tanto, pero si lo vemos en términos nominales, es una cifra bastante alta, ¿no? Y si luego desagrupamos ya a nivel de sectores, vemos que generaron cerca de 2.000 millones de soles en pérdidas agrícolas y más de 800 millones de dólares en pérdidas de turismo, ¿no? Si se dan cuenta, todas estas cifras que encontramos en un primer momento son cifras bastante alarmantes, pero que hablan más de un efecto a nivel macro, a nivel como país, a nivel del PBI, a nivel de sectores económicos. Y cuando buscábamos un poco a nivel, digamos, más micro, a nivel de los hogares, a nivel de personas, no había mucha literatura al respecto. Sí la había, definitivamente, pero la que había era muy reducida. Y por lo tanto, junto con Raúl decidimos, ok, creo que podría ser un foco muy importante poder, digamos, enfocarnos en la parte más micro del fenómeno del niño y cómo impacta en los hogares. Y específicamente nos aborcamos en cómo impacta en los hogares en la reestructuración de gasto, principalmente en educación y en salud. Siguiente. Ahora, como más o menos ya lo mencionaba, nuestro objetivo principal era evaluar cuál era el impacto del fenómeno del niño en los hogares, específicamente en el cambio de la estructura del gasto en conceptos de educación y salud. Y se estarán preguntando por qué educación y por qué salud. Porque realmente, como todos conocemos, educación y salud en realidad debería ser más considerado no como un gasto, sino como una especie de inversión. Porque están invirtiendo en su capital humano, están, digamos, mejorando su calidad educativa y por lo tanto están mejorando su productividad en un futuro. Y lo mismo para la parte de salud. Creo que muchos de ustedes deben ser expertos, pero un niño que, digamos, tiene anemia o que tiene desnutrición crónica probablemente no puede comprender muy bien los conceptos que les enseñan en clase, ¿no? Y eso al final es un déficit que va, digamos, a tener a lo largo de su vida, ¿no? Siguiente. Cuando estábamos haciendo un poco de la revisión de literatura a nivel mundial, de cómo afectaba, digamos, distintos fenómenos naturales, digamos, temas más de gasto de los hogares, nos encontramos, digamos, literatura un poco variada. La mayor cantidad de literatura nos mencionaba que había un impacto negativo. Por ejemplo, Aurora en el 2015 mencionaron que encontraron que tormentas, inundaciones y sequías que se realizaron en Vietnam afectaban negativamente el gasto de los hogares. Por otro lado, Antilla, Hughes y Hitzian, en una investigación del 2013, indican que los hogares expuestos a tifones que sucedieron en Filipinas redujeron el gasto en salud y en educación. Y también Motalevet en el 2013 observaron de que los hogares afectados redujeron los gastos en matrícula escolar, específicamente los hogares afectados por el ciclón Aila que ocurrió en Bangladesh.
Pero por otro lado también encontramos impactos positivos como el de Garbero y Mutarak, que identifican una relación positiva entre inundaciones que ocurrieron en Tailandia y el gasto per cápita en educación de los hogares rurales. Siguiente. Ahora, como más o menos los habíamos mencionado al principio, enfocábamos únicamente, digamos, nuestro análisis a hogares rurales de la costa norte del Perú y principalmente en gastos de salud y educación. Ahora, ¿por qué asumimos estos supuestos en un inicio? Principalmente porque teníamos una hipótesis respaldada, digamos, por evidencia, digamos, ya científica, que el fenómeno del Niño, uno, afecta, digamos, el aumento de las precipitaciones. Esto creo que todos conocemos, que el fenómeno del Niño hace que haya más lluvias alrededor del país, principalmente en la zona norte, ¿no? Y este aumento de las lluvias generan, digamos, pérdidas agrícolas, pérdidas en hectáreas, digamos, agrícolas, y sabemos también por conocimiento de que gran cantidad de los hogares rurales tienen, digamos, ingresos del área agrícola, ¿no? Es más, según un estudio del IEP en el 2018, si no me equivoco, mostraban de que cerca del 90% de los hogares rurales dependían, digamos, de la renta agrícola. Y al haber, digamos, una afectación en la renta agrícola de los hogares, por ende, digamos, sus ingresos se ven disminuidos y por consiguiente tienen que reestructurar un poco su gasto, ¿no? Siguiente. Ahora, para este estudio usamos dos datos principalmente. Uno, el ENAU Panel del 2015 al 2019, ¿no? Que es evidentemente una encuesta nacional de hogares realizada todos los años por el Instituto Nacional de Estadísticas y que recopila información de distintas índoles, ¿no? Desde variables de educación, variables de salud, variables de calidad de la vivienda, incluso variables de gastos e ingresos. Y también obtuvimos datos de precipitaciones, específicamente de Power Project NASA, que es un centro de investigación que realiza la NASA, que tiene, digamos, distintos datos satelitales de precipitaciones, humedad, velocidad del viento, temperatura a nivel del globo terráqueo, ¿no? Y también nos sirvió mucho para poder relacionar, digamos, los distritos afectados con los hogares que pertenecían a ese distrito, ¿no? Y bueno, con el siguiente slide, ahí mi compañero Raúl va a continuar con la parte de la metodología y la parte de los principales resultados. Sí, buen día. Continuando con la metodología, tenemos un modelo de diferencias en diferencias. Este modelo de diferencias en diferencias se dio a cabo principalmente porque el fenómeno del Niño, que fue en el año 2017, el cual estamos analizando, sería la intervención, ¿no? Digamos, en un modelo de diferencias en diferencias tenemos un grupo de tratamiento y un grupo de comparación. El grupo de tratamiento vendrían a ser los hogares tratados, es decir, los hogares que fueron afectados por el fenómeno del Niño, y el grupo de comparación serían los hogares de control, ¿no? Los hogares que no fueron afectados, claramente. Entonces, claro, mediante un modelo de diferencias en diferencias, luego de la intervención, los hogares afectados, el grupo de tratamiento, deberían haber un pacto, ¿no? Deberían tener una tendencia diferente en el gasto en educación y salud, mientras que los hogares no afectados deberían mantenerse en una misma tendencia, ¿no? Ya que no fueron afectados. Como se puede ver en el mapa, los hogares tratados, los afectados, se encuentran en los distritos de color azul, los hogares de control se encuentran en los distritos de color verde y la zona no relevante en color rosado. Aquí me gustaría resaltar que en este modelo fue muy importante la presencia de variables de control, ya que mediante estas variables se puede tener en cuenta distintos factores socioeconómicos, ¿no? En primer lugar, se tuvo en cuenta la escolaridad del jefe del hogar, es decir, los años de educación, ya que a mayor años de educación de un jefe del hogar, será, digamos, para él más importante tomar mejores decisiones al momento de determinar su gasto, digamos, desembolsado, ¿no? En educación y salud. Igualmente se tuvo en cuenta las condiciones del hogar, como por ejemplo los materiales, ¿no? El material del piso, del techo, de las paredes, ya que una mejor condición de estos materiales sería más importante para poder tener una menor vulnerabilidad, ¿no? Al momento de combatir este fenómeno. Y adicionalmente también se tuvo en cuenta transferencias monetarias, ¿no? Por parte del gobierno como subsidios que podrían afectar, ¿no? La decisión del gasto. Siguiente. Y yéndonos más a los resultados, pudimos ver que ante el fenómeno del Niño se observó diversos impactos, ¿no? Yéndonos sobre salud y educación, en el salud pudimos ver una reducción de 15 puntos porcentuales en el gasto per cápita en salud, ¿no? Es decir, un impacto negativo. Esto fue similar en educación, ¿no? Reducción de 14 a 15 puntos porcentuales, ¿no? Teniendo en cuenta que los 14 puntos porcentuales son para un modelo 5 variantes, ¿no? Sin variables de control, y 15 puntos porcentuales con variables de control, ¿no? Aquí me gustaría resaltar que también se hizo un análisis por subcategorías, siendo mucho más específico en el gasto que se realiza, ¿no? Por ejemplo, en útiles escolares,
y pensión escolar en el caso de educación, y en el caso de autoconsumo de salud y la donación, ¿no? Que sería compra de medicamentos para otras personas. Y aquí se pudo ver que, digamos, si bien el impacto es menor, ¿no? Varía entre 1 a 5 puntos porcentuales, ¿no? Pero igual sigue siendo negativo y está también bastante relacionado a la revisión de literatura previa, ¿no? Siguiente. También me gustaría resaltar que hubieron diversos desafíos de la investigación, ¿no? Estos desafíos se ven más que todo por la parte de la robustez, ¿no? Ya que para tener una buena robustez se tuvo en cuenta que tener los diferentes sesgos de selección que podrían haber. Y en verdad estos desafíos se alinean bastante a las condiciones y características de la población peruana, ¿no? De la región costa norte. En primer lugar se tuvo en cuenta la migración, ya que, bueno, como se sabe, diversas poblaciones, ¿no? En el Perú tienen movilidad de los hogares, de las familias, ya sea por efectos del trabajo, buscar mejores oportunidades laborales o mejores condiciones, ¿no? Del hogar. Entonces esta movilidad de las familias sería importante, ya que para identificar el fenómeno del niño, ¿no? Su impacto, habría que tener en cuenta hacia dónde se están moviendo, hacia dónde se están trasladando y poder ver cuál es el impacto entre el 2015 y 2019, ¿no? Entonces, para las familias que se trasladaron, para tenerlo en cuenta en nuestro modelo, se consideró hogares sin cambios en el ubigeo, ¿no? Para así poder ser preciso en este impacto. Y adicionalmente hay que resaltar que, bueno, en el Perú hay diversas familias y hogares que se consideran atípicos por el hecho de que no son de alguna forma normales en su desembolso, ¿no? Del gasto en educación y salud. A ello me refiero a de que estos hogares presentaban, en la encuesta del ENAO, ¿no? Presentaban gastos, por ejemplo, de 0 en salud y educación, o gastos muy excesivos, ¿no? Lo cual no es muy normal. Ante ello, teniendo en cuenta que buscábamos resultados más robustos, se tuvo en cuenta una muestra acotada, ¿no? Limitando valores extremos, ¿no? Tanto el 5% superior como el 5% inferior, ¿no? Para así tener resultados robustos. Siguiente. En cuanto a las conclusiones, como hemos podido ver, se encontró un impacto negativo del fenómeno del niño en el gasto per cápita en educación y salud, ¿no? Como se pudo ver anteriormente, se tuvo un impacto entre 14 y 15 puntos porcentuales, ¿no? De forma negativa en salud y educación, y esto también se pudo trasladar a la parte de las subcategorías, ¿no? La pensión escolar, digamos, otros gastos en salud. Como se ha podido ver, el impacto negativo se explica por el shock negativo en los ingresos, ¿no? Estos hogares, como se pudo ver en el marco conceptual, tienen una alta dependencia en la parte de la renta agrícola, ¿no? La agricultura es fundamental para los hogares rurales, especialmente en la región costa norte del Perú, por la condición climática, por la agricultura, ¿no? Los alimentos que les pueden brindar y su próxima comercialización, ¿no? Por lo cual se resalta que la renta agrícola es el principal fundamento de sus ingresos y el principal factor por el cual el gasto desembolsado se reduce. Y para ello me gustaría resaltar que se sugiere que los individuos de los hogares afectados tendrán menor exposición a los beneficios de los servicios de educación y salud. ¿A qué me refiero con ello? En caso de educación, por ejemplo, si un hogar desembolsa menos gastos en educación, va a tener menor acceso a posibles capacitaciones educativas, a posibles refuerzos escolares en su niñez o en su juventud, lo cual lo va a limitar al momento de buscar una oportunidad laboral en el futuro, ¿no? En el caso de salud sería bastante similar, ¿no? Ante alguna emergencia médica, lo que tendrían estos hogares es un menor acceso a medicamentos inmediatos, ¿no? Ya que no gastan, digamos, un monto esperado, ¿no? En la salud, por lo cual estarían más expuestos a la vulnerabilidad de una emergencia médica. Siguiente. En recomendaciones es justo en base a nuestras conclusiones lo que recomendamos, ¿no? Sobre las posibles políticas o acciones que se podrían dar, ya sea por parte del gobierno o por el sector corporativo, ¿no? En primer lugar, más que todo, las primeras dos son a corto plazo, hablando del primero, la intervención de los tomadores de políticas públicas mediante los subsidios de reconstrucción en la agricultura, ¿no? Consideramos importante que si se refuerza la agricultura, ya sea mediante la infraestructura, mediante mejores fertilizantes, mediante barreras que se pueda de alguna forma salvaguardar, ¿no? Esta agricultura y estas cosechas, ¿no? Que son lo que promueven la renta agrícola, sería muy importante para que estas personas puedan salvaguardarse ante el impacto del fenómeno. Igualmente, yendo de la misma línea con la infraestructura, sería el fortalecimiento de estándares de calidad en proyectos de infraestructura pública en salud y educación, ya que si bien el impacto sería en los hogares, sería muy importante que la infraestructura, ya sea de los hogares, ¿no? De los colegios, de los hospitales, sea mayor reforzado para que se vea menos impactado, ¿no? Por ese fenómeno del niño y no se vea como limitante.
Y finalmente, a largo plazo, recomendamos mayores oportunidades, ¿no? Que se puedan ofrecer mayores oportunidades al acceso de salud y educación para los individuos vulnerables, ¿no? De este modo, ya sea mediante transferencias monetarias, ya sea mediante mayores oportunidades, ¿no? Como becas, sería muy importante para que estos individuos se vean mayor amparados, ¿no? Ante este impacto negativo del fenómeno del niño. Gracias. Agradecemos a Raúl y a Martín por la presentación. Yo quiero muy rápido, antes de dar pase a Alejandra, que nos va a hacer la presentación de su estudio, rescatar algunos puntos que me parecen importantes, además, en un estudio que rescata varios temas, no solamente el impacto económico de un desastre como el que puede llevar un fenómeno como el fenómeno del niño, el impacto en los hogares con cambios significativos en el gasto per cápita en la salud. Hemos visto que puede estar a nivel de 15 puntos porcentuales la modificación. En la educación, porque lo hemos visto también en otros momentos, y quizá lo más cercano en esa línea, por ejemplo, ha sido la pandemia. Y hemos visto que se ha visto también sacrificado el gasto de los hogares en estos dos servicios que consideramos básicos. Y es un punto que nos lleva nos lleva el Ministerio a mirar siempre en escenarios de desastres cómo coberturar y asegurar de manera suficiente la salud y la educación. Lo segundo que quería rescatar es el uso de las fuentes de información. La encuesta nacional de hogares está disponible y uno puede bajarlo, está en la web del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y si bien es cierto, la tenemos a la mano, no siempre se utiliza en su real dimensión, y esto es importante también rescatarlo. Y además hay un cruce adicional con una fuente de información que ve precipitaciones a partir de los datos satelitales de la NASA. Y eso abre espacios adicionales que creo que se pueden mirar también en el marco de otras investigaciones hacia el futuro. Podemos hacer cruces, por ejemplo, con encuesta nacional de hogares y registros administrativos. La respuesta corta es sí, se puede. Recordemos que información con encuestas nacionales como la ENAO, como la ENDES, tienen información que permite identificar a cada una de las personas en la encuesta, pero no es información naturalmente que se puede compartir, porque es confidencial. Pero sí podríamos, perdón, el aire me está jugando en contra, pero sí podríamos nosotros hacer ese match y poder, por ejemplo, ver, según la información de registros administrativos, qué otras variables se pueden asociar a algunos resultados que sí recoge la encuesta nacional de hogares. Y por eso me parece interesante que nosotros miremos una encuesta, pero también además otras fuentes de información para poder generar algunos cruces. Las recomendaciones creo que han sido lo suficientemente claras, no voy a profundizar sobre ellas porque además es parte de los comentarios que van a hacer posteriormente. Entonces, nuevamente el agradecimiento a los investigadores por la presentación de los resultados de su estudio. Y permítanme también darle el pase a la presentación del estudio titulado Resiliencia y Empoderamiento Comunitario en Mujeres Miembros de una Olla Común en Lima Norte. Este estudio obtuvo el segundo puesto en el 6º concurso de investigaciones culminadas. Está a cargo de Alejandra Toro. Alejandra es estudiante de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es cofundadora de Empodérate.p, se especializó en Psicología Social y Desarrollo Humano en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente forma parte de la 15ª edición del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina por la Fundación Botín.
en el que continúa fortaleciendo sus habilidades para contribuir al desarrollo de nuestro país. Alejandra se encuentra actualmente en España, siguiendo una estancia sobre política, y se unirá desde Zoom a este espacio. Alejandra, te damos la bienvenida y el pase para tu presentación. Buenos días, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias Se por te la escucha presentación. perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias. También gracias a Martín Raúl por compartir los resultados de su investigación, muy interesante. Ahora, bueno, desde aquí, desde Madrid, procedo a compartirles mi investigación. Muy contenta de tener esta oportunidad y el espacio de cerrar esa brecha, ¿no?, entre academia y política pública. Entonces, bueno, comienzo. Mi estudio se titula Resiliencia y Empoderamiento Comunitario en Dirigentes de una olla común en Lima Norte. Y quisiera empezar planteando la pregunta de cómo consideran que sobrevivieron las comunidades más vulnerables al hambre durante la pandemia. Es más o menos la pregunta que se plantea responder a lo largo del estudio. Y bueno, recordando un poco el contexto en el que surgen las ollas comunes. Como sabemos, la pandemia del coronavirus desató una crisis de proporciones devastadoras para el mundo y especialmente para nuestro país, que lamentablemente se posiciona como el país con mayor cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. Esta grave crisis se complementa con la inseguridad alimentaria, ¿no?, que afectó, de acuerdo al último estudio, durante los años 2018 y 2020, al casi 50% de peruanos que no sabían si iban a comer al día siguiente. De igual forma, en el último estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 30% de población peruana vive en condiciones de pobreza al año 2023 y el 31% estaba en riesgo de caer en ella. Entonces, en este panorama crítico es que surgen estas organizaciones de base. Solamente en el año 2020 en Lima se crearon alrededor de 1.727 ollas comunes que atendían a más de 180.000 personas, ciudadanos y ciudadanas del Perú, en los asentamientos humanos. Usualmente estas organizaciones de base surgen en territorios históricamente excluidos y están conformados por mujeres usualmente por mujeres que cocinan en conjunto para suplir al menos en parte las necesidades alimentarias de sus familias y comunidades. A lo largo de esta investigación se plantea que las ollas comunes son espacios de resistencia y comunidad, ¿no?, ya que comparten características comunes. La población que suele trabajar y asistir a esta olla común tienen un contacto e influencia recíproca cotidiana cuando cocinan en el día a día para toda la comunidad. Y a lo largo de la historia, desde la fundación de la olla hasta que se consolida y en su futuro, se va construyendo este sentido de pertenencia mutuo y una historia compartida de lo que implica crear estas organizaciones. Entonces, el objetivo de esta investigación fue analizar la resiliencia y el empoderamiento comunitario en mujeres miembros de una olla común en Lima Norte. Pero, ¿qué es la resiliencia comunitaria? La resiliencia comunitaria es la capacidad de un colectivo, de una comunidad, para sobreponerse tanto a traumas como a conflictos, reorganizándose y construyendo sobre esas experiencias adversas que les afectan, ¿no? Y esto implica, uno, resistir al impacto, poder reorganizarse y prevenir para reducir vulnerabilidades futuras. De acuerdo a López y Limón, los componentes de la resiliencia comunitaria son, por un lado, las capacidades sociales, todos esos conocimientos y habilidades psicológicas con las que cuenta una comunidad, los conocimientos culturales que vienen de la mano, como por ejemplo recetas de cocina o pautas culturales que se van construyendo en un grupo humano, y ambas se expresan en estrategias organizativas, como organizarse para fundar la olla común, cocinar en conjunto, dividir las tareas que se vienen. Y bueno, desde la evidencia empírica, a partir del coronavirus, la resiliencia, ¿no?, esta capacidad de resistir ha sido estudiada en todo el mundo y se ha encontrado que es un factor protector fundamental frente a problemas de salud mental y también es un gran impulsor de la cohesión social, ¿no?, de acuerdo a todos estos estudios citados acá abajo. Y bueno, el segundo constructo que complementa esta investigación es el empoderamiento comunitario.
El empoderamiento comunitario es aquel proceso en el que las comunidades no solo se adaptan y resisten, sino que van un paso más allá, ¿no? Buscan incrementar el control que tienen sobre sus circunstancias, sobre esas problemáticas que afectan sus condiciones de vida, ¿no? Buscando transformar las dinámicas de poder que las afectan. ¿Cómo se ve o qué contiene el empoderamiento comunitario? Suele verse en esfuerzos activos por parte de la comunidad por buscar una mejora. Se da como respuesta a una amenaza en la calidad de vida, una amenaza fundamental, y brinda oportunidades de participación y desarrollo ciudadano, de acuerdo con Zimmerman. Desde la evidencia empírica, se ha estudiado el empoderamiento comunitario y se ha encontrado que fomenta un mayor sentido de independencia, ayuda a mejorar la forma en la que las personas se ven, lo cual es el autoconcepto, y brinda mayores conocimientos a la comunidad. Todo esto impacta positivamente en la dinámica familiar y comunitaria con la que cuenta el grupo humano. Ahora, ¿cuál es la relación o la diferencia entre la resiliencia y el empoderamiento que usualmente se confunden o como que no se tiene mucha claridad? Bueno, primero lo que tienen en común es que ambos surgen como respuestas que buscan responder a a la adversidad, ¿no? Nuestra capacidad humana de poder adaptarnos, sobrevivir y buscar una mejora. Y también el hecho de que cada uno de estos constructos requiere una interacción constante para resistir a la exclusión, ¿no? Tiene que ver con resistir, adaptarse y luchar por cambiar estructuras de poder. A nivel de la diferencia fundamental es que la resiliencia se basa en resistir, sobrevivir y adaptarme a esta situación tal cual es, mientras que el empoderamiento va un paso más allá y se cuestiona por qué esto me tuvo que pasar y qué puedo hacer yo y mi comunidad, o qué puede ser la comunidad para transformar esa situación y evitar que se sigan consolidando la exclusión en contra de este grupo, ¿no? En contra de mi comunidad. Entonces, esa sería la principal diferencia. Y bueno, a partir de la metodología, tuve el privilegio de trabajar con estas 6 mujeres, miembros de una junta directiva en un área común en Caraballo. Sus edades oscilaban de los 28 a los 39 años, todas eran madres de 2 a 3 hijos, con educación secundaria completa, y bueno, todas migrantes de primera generación, cada una de un departamento diferente del Perú, viviendo en un asentamiento humano en Caraballo. La olla común se funda a partir de la pandemia y provee alimentación actualmente a 33 familias con un total de 111 personas que día a día se alimentan en esta organización comunitaria. Bueno, las técnicas de recojo de información fue a través de una ficha sociodemográfica para obtener datos básicos de la olla común y una entrevista semiestructurada individual, ¿no? Con 3 ejes. Por un lado, empezamos conversando sobre la historia y la participación de las mujeres en la olla común, cómo es que se fundan, cómo es que estas 6 mujeres líderes deciden, vamos a empezar esto, no sé cómo, pero vamos a empezarlo. Y luego, una vez que logran formalizar cómo es que se manifiestan, ¿no? A lo largo de estos procesos su capacidad de resiliencia, explorando los principales retos que enfrentaron, cómo hicieron, cuáles fueron sus principales recursos y finalmente su empoderamiento comunitario a partir de la organización de la olla común y cómo se relacionan con los actores políticos de su zona. Bueno, a partir del procedimiento, contacté a la presidenta de la olla a través de la técnica bola de nieve, que consiste en ir buscando de contacto en contacto hasta llegar con la organización. Felizmente pude contactar con la presidenta de la olla y empezamos a construir una relación de confianza. Visité a la olla y nos empezamos a conocer y accedieron a participar libremente en esta investigación. Las entrevistas fueron aplicadas de forma presencial en la urbanización de Caraballo. Sobre el análisis de información, se hizo uso del análisis temático y se aplicó un análisis abductivo, lo que quiere decir que iba a la información de las entrevistas y categorizaba, contrastaba con la información del marco teórico y luego volvía a las entrevistas, como para asegurar una veracidad de los resultados alcanzados. Sobre los criterios éticos, se cuidó en todo momento un relacionamiento digno y seguro con las participantes a través de un procedimiento informal en los que se informó de los objetivos del estudio. También tuve a la mano un protocolo de contención frente a cualquier movilización y se brindó contactos de referencia en caso necesiten mayor apoyo emocional o de otro tipo.
Y bueno, ahora los resultados. Bueno, el primer resultado, el primer tema que tenemos es cómo es que ellas responden a la crisis alimentaria. Cómo las mujeres responden al hambre, al hecho de que no podían salir a trabajar, eh, y a la necesidad de proveer alimentación a sus familias, a sus comunidades. ¿Qué hacen ellas? Responden a través de una respuesta autoorganizada y solidaria en un contexto de vulnerabilidad crítica, ¿no? Entonces, ¿cómo logran formar la olla común? Establecen alianzas estratégicas con actores clave, como la municipalidad y todas esas personas que podían orientarlas de cómo lograr formalizar su olla común, pero también tuvieron diferentes obstáculos, ¿no? Como la obtención de recursos materiales para lograr formalizarse. Entonces empezaron trabajando literalmente en las calles y luego poco a poco obtuvieron recursos y donaciones a través de su relacionamiento con actores clave que pudieron brindarles ese apoyo hasta lograr formalizarse. En esta etapa se evidencia un protagonismo social significativo y el gran logro, el gran hito es que finalmente después de ir a la municipalidad para lograr que sean reconocidas formalmente, ¿no? Y es así como ellas ya adoptan otro rol y empiezan a asumir un liderazgo más activo como líderes comunitarias y ciudadanas. Entonces, esta es la primera fase. Acá la resiliencia se evidencia en estas capacidades para establecer alianzas y obtener todo lo necesario para lograr fundar la olla común. Y bueno, el segundo tema es la dinámica interna de la olla. Acá podemos encontrar distintos recursos que reflejan la resiliencia de esas mujeres. Primero que nada, la presidenta que asume este rol de representación y logra inspirar también confianza, respeto y compromiso entre las participantes. A pesar de no tener experiencia previa en liderazgo, en cursos, en algún tipo de curso de liderazgo, ella logra realmente fomentar una base sólida de cooperación y un equipo y que en conjunto buscan sacar adelante esta organización social. Además, se establece un ambiente democrático dentro de la junta directiva de la olla común, en donde se valora y se toma en cuenta las opiniones de todas las socias antes de dar una decisión que vaya a afectar a toda la organización. Y todos estos recursos las apoyan, impulsan a tener una mayor efectividad para responder a las crisis. Desde los desafíos que se presentan o que se puede identificar en cómo se establece la dinámica interna de la olla común, es que, bueno, la presidenta, al tener este rol representativo, ha asumido la mayoría de responsabilidades claves y esta centralización de poder puede impactar en el desarrollo de un empoderamiento que sea realmente comunitario, ya que en caso de que ella por algún motivo no esté, las demás líderes se verían como, o sea, se podría perjudicar la sostenibilidad de esta organización. Entonces, bueno, acá podemos identificar los distintos recursos que posee esta organización, pero también algunos desafíos, ¿no? Y cómo el liderazgo y la gobernanza han sido fundamentales para construir una comunidad unida y resiliente, ¿no? Que es otro de los recursos grandes que tiene esta organización, que se ven como una comunidad, se apoyan y están siempre ahí frente a cualquier dificultad. Bueno, finalmente, el último tema es la relación entre la olla común y las autoridades locales, ¿no? Esta colaboración es fundamental desde un inicio para formalizar la olla común y en adelante para asegurar su sostenibilidad y crecimiento, ¿no? Ha sido fundamental para obtener recursos y mejorar las condiciones de vida en la comunidad. Entonces, esto es bien interesante porque cuando ellas logran eh, posicionarse como una organización, ellas siendo líderes y demás, generan espacios de diálogo con las autoridades. Entonces, por ejemplo, es el aniversario de la olla común, va el alcalde, ¿no? Autoridades competentes, y ellas aprovechan esos espacios para generar estos espacios de diálogo con el dirigente de la comunidad o incluso desde ellas mismas, y visibilizan las necesidades de su asentamiento humano, ¿no? Y buscan promover iniciativas que mejoren la calidad de vida de su comunidad. Entonces, por ejemplo, el hecho de que llueve mucho y por la tierra en el cerro, a veces el aguatero no puede subir porque se voltea y aprovechan para canalizar esas demandas y visibilizar la necesidad que se tiene desde estos asentamientos humanos.
También, y esto también se relaciona con que el hoyo común funciona como un catalizador para favorecer el empoderamiento del barrio, ¿no? Al influir en aspectos políticos claves para su desarrollo, ¿no? Sea desde las necesidades básicas o cualquier otra necesidad que se tiene y que muchas veces no siempre se ven o se canalizan, esta organización funciona como de esa forma. Ahora, a nivel de los limitantes del empoderamiento, se ha podido identificar el establecimiento de una dinámica clientelista con las autoridades locales, ya que las beneficiarias, cuando bueno, conversábamos, ¿no? Estábamos en el estudio, me comentaban que o sea, yo percibía que ellos se identifican como beneficiarias más que como ciudadanas, ¿no? O sea, al menos me están apoyando, me están ayudando con algo y no se trata de ayudar, ¿no? Están cumpliendo con un derecho, el derecho a la alimentación, ¿no? Y bueno, ahí esto lo voy a relacionar con las recomendaciones finales. También esto limita la autonomía, ¿no? Y el proceso de empoderamiento comunitario que puede alcanzar realmente esta organización, ya que al verse como beneficiaria más que ciudadana se transgrede esta dinámica y podría verse perjudicada, ¿no? Y bueno, el clientelismo no es un modelo sostenible para el desarrollo comunitario porque hay una diferencia de poder y no contribuye a que las comunidades realmente se vean como agentes de cambio capaces de incidir sobre sus realidades, ¿no? Bueno, en conclusión, las ollas comunes han demostrado ser espacios claves en los que las mujeres y las lideresas fortalecen sus capacidades y superan la adversidad, consolidándose como agentes de cambio en sus comunidades. También han logrado organizarse eficazmente para enfrentar no solo las secuelas devastadoras del coronavirus, sino también las profundas desigualdades y exclusión social que persisten en sus contextos, lo que han sido un apoyo clave. Y bueno, más allá de garantizar sobrevivir, ellas están teniendo un rol fundamental para trascender la adversidad y lograr un mayor desarrollo en sus espacios. Ahora, a nivel de recomendaciones al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, yo recomiendo que se adopte un enfoque que trascienda al asistencialismo, a dar solamente donaciones y que se empiece a considerar una estrategia de egreso, ¿no? ¿Cómo logramos esta necesidad de las ollas comunes, ¿no? ¿Cómo logramos trascender a ello y que realmente cada uno de los peruanos y peruanas puedan tener una vida digna y autónoma, ¿no? Más allá de las donaciones? También sé que tienen el programa de complementación alimentaria, que es una iniciativa que felicito mucho. Yo recomendaría que se siga impulsando y fortaleciendo desde una estrategia comunicacional que asegure que todos y cada una de las ollas comunes saben de los beneficios que brinda este programa y que vi que también tienen un programa de emprendimiento para las mujeres de las ollas comunes y de verdad felicito esta iniciativa. Es súper importante complementar estas donaciones con iniciativas que fortalezcan las capacidades de estas lideresas y bueno, también frente a los resultados del clientelismo que fue identificado, recomendaría incorporar un componente de fortalecimiento cívico y de liderazgo de repente dentro de este programa de complementación alimentaria para que ellas se reconozcan como ciudadanas que tienen este derecho más allá de beneficiarias a las que se les estaría haciendo un favor. Ahora, a las municipalidades yo recomiendo que se reactive y que se expanda el programa Manos a la Olla, el cual ha sido reconocido como buena práctica en gestión pública. Este programa funcionaba en la anterior gestión de la Municipalidad de Lima y precisamente tenía un enfoque muy interesante porque adoptaba un modelo de economía circular en la que articulaban con los mercados de la zona y todos esos alimentos que estaban en buen estado, pero que se iban a desperdiciar, toneladas de alimentos, se lograban brindar como donaciones a las ollas comunes, luchando así contra la inseguridad alimentaria, proveyendo de alimentos dignos a las ollas comunes y también reduciendo los altos índices de desperdicio alimentario con los que se tienen en Lima. También tenían un programa de geolocalización de ollas comunes que permitía ver cuál olla común era la más cercana, si querías ir a ayudar, si querías ir a donar algo, te brindaban el contacto y también brindaban capacitaciones, ¿no? De fortalecimiento de capacidades. Lamentablemente este programa ha sido desactivado en la actual gestión y yo recomendaría que se mantenga, ¿no? Que se reactive y o sea, que sigamos cuidando aquellas políticas públicas que muestran ser efectivas para su sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de nuestra población. También recomiendo articular con organizaciones de la zona para el trabajo en conjunto y fomentar esta cohesión comunitaria, ¿no? Que el mercado más cercano del olla común sepa que existe y se forme impulsemos esta cohesión
social que es súper importante para generar procesos de cambio, involucrar una ciudadanía más activa en cada uno de nosotros. Y bueno, por ejemplo, los mercados de abasto. Y finalmente, a la Secretaría Nacional de la Juventud, yo recomendaría que se identifiquen y que se impulsen la formación de líderes potenciales de la zona. Por ejemplo, las hijas, los hijos de las lideresas comunitarias que ya tienen este role model, ¿no? Este ejemplo a seguir y que tienen el potencial de seguir con esta cadena de liderazgos que pueden impulsar y llevar más allá a estas organizaciones sociales, ¿no? Así podemos garantizar la continuidad del liderazgo comunitario a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Yo soy Alejandra y está mi contacto frente a cualquier alcance. Muchas gracias por la oportunidad. Alejandra, muchas gracias por la presentación. Al igual que el grupo anterior, me gustaría señalar algunos puntos importantes de tu presentación. Señalar también de manera complementaria que ambos estudios se encuentran presentes en nuestra web, por si alguien quiere consultar la información. Pueden ingresar a Evidencia Midis y en la sección correspondiente, no solamente a la semana que se va a publicar en los días siguientes, sino también en relación al concurso, ustedes van a poder ver la información. Alejandra rescataba varios temas de su estudio que los tomamos a bien incorporar, no solamente a nivel de recomendaciones, resaltar la importancia de la resiliencia comunitaria en el marco de la pandemia por COVID. Seguramente una mirada a nivel de la población hubiera podido ser relativamente conformista. Estamos en un problema y ahora, ¿qué hacemos? Creo que en muchos espacios y en muchas poblaciones se tomó de manera contraria, se tomó como un reto y una oportunidad para poder mejorar. Y creo que en esa línea la resiliencia es sumamente importante. Lo mismo que el empoderamiento comunitario, y en esa línea el rol de la mujer es fundamental. En palabras de Alejandra, constituyen las agentes de cambio en ese espacio y con seguridad puede ser tomado en cuenta no solamente para el caso de Oya, sino también para otras acciones sociales. Rescatar la metodología, una tara con la que hemos luchado mucho tiempo, es el hecho de que se ve a veces que la única información válida termina siendo aquella que proviene de metodología cuantitativa, y el abordaje cualitativo se dejaba de lado, y realmente ambas metodologías son complementarias, y en esa línea es que el Ministerio ha incidido mucho en poder llevar adelante sus estudios y evaluaciones con ambas metodologías, y nos parece excelente tener dentro de los ganadores un estudio que además profundice sobre una de estas metodologías, como ya ha sido presentado. Sobre los resultados, en definitiva, la respuesta comunitaria ha llevado a que la mujer asuma un rol activo como líder, organizando estrategias para enfrentar la crisis alimentaria, mitigar los efectos de la pandemia en un escenario bastante crudo, no solamente para nuestro país, sino para todos los países en el mundo. La dinámica interna que tuvo que ser construida con una gobernanza basada en confianza y participación, para eso fue clave, seguramente con varios retos, con muchos desafíos, y ahí seguramente la centralización del poder ha sido un aspecto que sobre el cual se ha tenido que trabajar. La relación con autoridades locales también es un reto, pese a que estas instancias nacen con un reconocimiento local, pero también en el camino enfrentan a retos para poder obtener, por ejemplo, recursos y mantener la línea de sostenibilidad de estas intervenciones. Entonces, seguramente eso también es parte de lo que
se requiere para poder asegurar, como señalaba previamente, la sostenibilidad y sumar en esa línea a las evaluaciones que se realicen. No voy a profundizar más. Nuevamente tenemos la participación de dos panelistas. Ya con esto entramos al segundo bloque. Permítanme dar la bienvenida a nuestras comentaristas Úrsula Aldana y Yanis Anderson. Úrsula es doctora en Economía Agrícola y Aplicada de la Universidad de Wisconsin en Madison, máster en Economía de la Universidad de British Columbia y economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Se enfoca en comprender los mercados de factores en el área rural, tecnologías agrícolas, las microfinanzas y la economía de la salud. Damos la bienvenida a Úrsula. También voy a describir a Yanis. El orden con las que las estoy citando es el orden en el cual van a participar, por lo menos en esta primera ronda. Yanis Anderson es, como le señalaba, nuestra segunda comentarista. Es doctora con especialidad en antropología por la Universidad de Cornell en Estados Unidos y magíster en antropología. Es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales y sus áreas de investigación involucran temas de salud, género y generaciones, antropología urbana, políticas sociales, pobreza urbana. Actualmente se desempeña como consultora independiente. También para ella la bienvenida. Y quisiéramos obtener de ambas su primera reacción, sus comentarios sobre ambas presentaciones. ¿De acuerdo? Esta primera ronda solamente se basa en estos comentarios. Para cada una de ellas vamos a tener 5 minutos y con los comentarios además vamos a, para un segundo bloque, ya hacer preguntas específicas para los investigadores que han hecho su presentación hoy y para ustedes desde el expertise propio con el que viene. Empezamos entonces contigo, Úrsula. Muchas gracias por la presentación, Enrique, y también por la invitación. Empezaría hablando de la relevancia que tienen estos dos estudios que se centran en los impactos, o que se podría decir que giran alrededor de los impactos de largo plazo de las crisis, ¿no? En un caso se trata del fenómeno del niño y se trata de ver el impacto de la inversión en educación y salud, y en otro caso se trata de la pandemia y también de ver cómo se resuelve el tema de la alimentación. Ambos temas, ¿no? Salud, alimentación, educación están vinculados al impacto a largo plazo que puede tener la crisis en los niños, ¿no? Y por eso son temas altamente relevantes. En el caso del fenómeno del niño, también su relevancia, y algo que se destaca en el mismo documento, se da por el hecho de que por el tema de cambio climático los desastres naturales se van volviendo cada vez más frecuentes. Entonces es importante conocer de manera más granular, más detallada, cómo es que estos desastres afectan a los individuos. Voy a hacer un comentario metodológico como economista, ¿no? del estudio sobre los efectos del fenómeno del niño. Bueno, es un estudio que es algo clásico que hacemos los economistas, que es tratar de evaluar el impacto de algo, ¿no? De un evento, de una intervención. Entonces tenemos siempre nuestro grupo de tratamiento, nuestro grupo de control, y como que nos hemos especializado mucho en eso. Y como que también es en parte nuestro aporte, ¿no? Es uno de nuestros principales aportes, digamos, a las ciencias sociales, la evaluación de impacto. Entonces mis comentarios serían que hay el método de diferencias sin diferencias, y es un buen método, un método robusto. Hay unos problemas que habría que pensar. Está el tema de la migración, ¿no? Si es que el fenómeno del niño afectó la migración, y si solamente se analiza a quienes no migraron, se podría estar teniendo un impacto sesgado, ¿no?
una estimación sesgada. Eso es algo que salió, que lo resaltó Heckman en los 80, y es importante abordarlo, no solamente quitando las observaciones, no es una solución muy fácil, ¿no? Había que ver cómo había evolucionado esa migración, si es que se había dado o no como consecuencia del fenómeno del Niño, etcétera, ¿no? Por otro lado, había también una variable intermedia que era importante considerar, ¿no? Su modelo, el fenómeno del Niño afectaba los ingresos, y al verse reducidos los ingresos, la capacidad de gasto disminuía, pero no hay un análisis estadístico de los ingresos, ¿no? Entonces, incluir ese análisis me parece que también es importante. Y bueno, el tema de los gastos en salud, también los gastos en salud se está incluyendo lo que es donado por otras personas, donado por el Estado, y eso no está dentro del marco conceptual de ustedes, en el que hablan del impacto vía ingresos, ¿no? Entonces ahí también me parece una confusión. Eso sin desmerecer el estudio, ¿no? Son mejoras que se pueden hacer. Y ahora pasaría a comentar de repente no se me hace más difícil comentar de manera más específica el estudio sobre las ollas comunes. De repente hablaría sobre la importancia del rol de las mujeres en el cuidado de los niños y cómo los economistas lo hemos capturado. Existe este estudio de Duncan Thomas en los 90s, que muestra que cuando las mujeres tienen más ingreso, aumenta el gasto en los chicos, ¿no? En sus materiales de educación, en su alimento. Y cuando los hombres tienen más ingreso, no aumenta el gasto en los chicos, ¿no? Y eso está correlacionado con el rol que tienen las mujeres, ¿no? en el cuidado de los niños, y cómo esto también se viene a traducir en su rol en las organizaciones sociales que se encargan de la preparación de alimentos, ¿no? Esto también se podría decir que las empodera, pero al mismo tiempo se podría decir que hay un tema de inequidad que se mantiene. Bueno, esto lo resaltan las feministas, ¿no? Hay un tema de inequidad porque se trata de un trabajo no remunerado, la inequidad en el hogar en comparación con sus parejas se mantiene, se perpetúa, y bueno, quería traer ese tema a colación. Y esos serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Úrsula. Le damos el pase a Janine, por favor. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Ha sido un gusto leer esos trabajos, incluso conocer el concurso y sus resultados. También voy a tratar de dar una primera reacción frente a los dos trabajos, y con cierta desventaja frente al trabajo más económico y con bastante más familiaridad con un estudio cualitativo. Primero, para resaltar la importancia simplemente de acumular estudios sobre desastres naturales y no naturales, que son hasta rutinarios en el Perú, ¿no? Cada 2 años es sequía, inundaciones, pandemia, epidemia, lo que sea, pero parece que el país realmente, ¿no?, clama por un mayor conocimiento de cómo se acomoda la población, las familias, las comunidades frente a estas situaciones, y cuáles son las posibilidades de colaborar y lograr resultados que no impliquen una desmejora en los niveles de vida que ya son suficientemente bajos en muchas zonas rurales y urbanas como para evitar eso de todas maneras. Creo que el estudio ha hecho un gran servicio, el estudio de Raúl y Martín ha hecho un gran servicio al simplemente hacer conocer los gastos en educación y dónde van, y qué se está cubriendo en un sistema donde la educación en teoría es gratuita,
los servicios de salud, por lo menos para indigentes o para pobres, son gratuitos o de bajo costo, y acá tenemos toda la evidencia como para pensar que de ninguna manera eso está, los servicios y programas y situaciones que tenemos están aliviando a familias pobres de tener que invertir en estos bienes. Y, creo que ahí lo que toca es simplemente ver cómo bajar estos gastos y para efectos del estudio que ustedes han hecho y las recomendaciones que pretenden hacer, creo que tendríamos que saber un poquito más sobre y qué efectos tuvo, ¿no?, esta reducción del gasto en educación y salud. Es decir, si tan solo significó que no se pudo comprar el uniforme, probablemente el resultado educativo no se afectó tanto, pero si implicó que los chicos no podían asistir al colegio durante muchos días porque no había cómo pagar la combi o no sé, o se necesitaba de su ayuda en el hogar, como para sacar agua o manejar animales o lo que sea, ¿no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de la merma en el gasto? El doctor Velázquez mencionó la posibilidad de cruzar otras fuentes de información, y yo quisiera ahí hacer una sugerencia adicional, y tiene que ver con la encuesta de uso de tiempo. Veo que en el mundo, sobre todo en países donde se hace rutinariamente, periódicamente, se aplica una encuesta de uso de tiempo, y ahí se puede ver cómo, como consecuencia o como efecto de un desastre de algún tipo, sea terremoto, qué sé yo, ciclón, cómo se acomoda la división de trabajo dentro de los hogares y la dedicación de tiempo a distintas actividades, incluso actividades que implican recuperar, reconstruir la casa, reparar no sé qué, labores comunales que también no vienen con la destrucción de infraestructura comunal que puede significar el Niño, una inundación. Y ahí se puede ver finamente, ¿no?, cómo este reacomodo en el uso de tiempo en los hogares afecta los géneros y afecta las generaciones, distintas generaciones. Así que creo que el estudio en general refuerza una de las conclusiones del panel de ayer del MIDES sobre la necesidad de repensar servicios de educación y salud para zonas de baja densidad poblacional, donde hay una mejor como garantía de poder de seguir operando o ofreciendo el servicio aún en condiciones como secuelas de catástrofes. El estudio de Alejandra, obviamente un tema muy actual, absolutamente importante, y lo que extrañé era una referencia a la larga y amplia bibliografía sobre comedores populares en el Perú en los años 80, 90 y 2000. Comenzando por la muy recordada Violeta Saralafos, Carolina Trivelia, ha aportado a esa bibliografía Cecilia Blondet, una larga fila de mujeres, y me incluyo, y creo que ahí observamos el ciclo que de alguna manera Alejandra quiere proponer, pero también poner en cierta duda, es decir, cuál es
realmente la capacidad de sobrevivencia, de sostenibilidad de una olla común, llámese olla común o llámese comedor, que se basa en trabajo voluntario duro y exigente por parte de mujeres que de por sí tienen pocos recursos de inicio. Entonces creo que en esa primera, o bueno, no sé qué tan primera, porque ollas comunes existen en el Perú desde que haya huelgas y movilizaciones y actividades comunales diversas, faenas y así. Pero digamos, los comedores clásicos de los años de la recesión y del neoliberalismo, ahí tenemos muchos ejemplos de cómo se comenzó con esa entrega y entusiasmo y sentido de sacrificio e identificación comunal por parte de las mujeres en la olla común, y cómo eso inevitablemente tenía que declinar en algún momento, porque es simplemente insostenible para una mujer con hijos y con hogar y con familia, que sea ella la que esté ahí desde las 4 de la mañana pelando papas y hasta las 4 de la tarde que termina de hacer el menú del día siguiente. Entonces, ahí creo que el pensar en los diseños de estudios cualitativos, primero con una base más amplia de casos, sería un reclamo que haría, pero también creo que haber contrastado, planteado un estudio que contrastaba un caso de éxito, que es lo que tenemos, al menos hasta donde la olla ha llegado en este momento, y un caso de fracaso, como para poder evaluar, ¿no?, cuál es la fortaleza y bajo qué condiciones puede sostenerse esa fuerte entrega, identificación con la comunidad y sus necesidades, y cuáles serían las condiciones que el país tendría que poner como para garantizar esa sostenibilidad. Probablemente, cosa que se intentó hacer en el caso de los comedores, casi al final de su ciclo, ¿no?, ver maneras de remunerar al trabajo, reconocer y remunerar el trabajo de las mujeres que estaban a cargo de ese servicio. Y bueno, eso sería una primera reacción. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Janine, por los comentarios. Y ambas han resaltado algunos puntos, creo que importantes. Primero, ambas han reconocido sobre la importancia de ambos estudios. Se han planteado algunas mejoras metodológicas, y esa va a ser parte de la primera pregunta que vamos a hacer en el segundo bloque, con algunos datos también que nos llevan a reflexiones adicionales. Se comentaba, por ejemplo, que el incremento del ingreso en la mujer en un hogar tiene un impacto directo sobre el gasto en los niños y niñas, a diferencia del incremento del ingreso en el varón, y es una dinámica que seguramente podría ser profundizada. Me ha llamado la atención en ambas respuestas que se ha deslizado un aspecto que creo que también es importante considerar de cara a la presencia de un desastre, independientemente de si es una pandemia o si es un desastre como el fenómeno del Niño. Hay un mecanismo de respuesta inmediata que es el que generalmente vemos y sobre el que generalmente respondemos, pero hay que reconocer que hay también mecanismos de respuesta inmediata y a largo plazo. Y eso es algo que probablemente necesite un análisis complementario, ¿de acuerdo? Y seguramente va a ser parte también de una agenda de investigación hacia futuro. La disponibilidad de información, tanto información cuantitativa como cualitativa,
Creo que siempre tiene que mirar la complementariedad como un aspecto a considerar. La ventaja de los equipos multidisciplinarios es que esta información puede tener ese enfoque. Y en esa línea, muchas cosas que surjan como preguntas en una metodología podrían eventualmente tener respuesta con la otra metodología. La complementariedad de sistemas de información, y ahí también es parte de lo que se va a consultar en el siguiente bloque, sí es un aspecto de interés con el cual el MIDIS ha venido trabajando con el INEI, por ejemplo. Y un aspecto que hemos podido identificar en el marco de la pandemia es a veces la respuesta que uno obtiene de los hogares no lleva a la hipótesis de que realmente ellos perciben que la respuesta debe ser entregada con la absoluta sinceridad. Voy a poner un ejemplo propio. Si a uno lo abordan en la calle, ¿ya? Y le preguntan más o menos alrededor de cuál es su ingreso mensual, yo entro en duda y o no respondo, o quizá responda algo que creo que puede gustarle a la otra persona. Y seguramente, con este ejemplo muy general, la misma consideración tienen muchas de las preguntas que se recogen. Nos pasó en algún momento reportar, por ejemplo, si era beneficiario de algún bono, y luego hicimos con el INEI un match para poder verificar cuántos de los que respondieron una pregunta realmente figuraban como parte del registro administrativo. Y existen diferencias. Aquellos que dicen que sí y no figuran en los registros, y aquellos que dicen que no, pero sí figuran en los registros. Entonces, sí hay aspectos complementarios que creo que se pueden analizar también con el cruce de sistemas de información, y seguramente ahí hay otros aspectos. La información geoespacial, hoy hemos tenido algo de este tema como un pendiente. Lo dejo de momento ahí. Creo que se han profundizado varios puntos, y quería iniciar el segundo bloque haciendo la precisión que para este momento vamos a tener 4 minutos, y ahí discúlpenme que voy a ser un poco tirano con el tiempo. Les voy a avisar, faltando un minuto, falta un minuto. Y para nuestros investigadores quería primero que pudieran tener una reacción rápida sobre los comentarios que hemos recibido, tanto por Úrsula como por Yanis. Y segundo, que nos hablen muy rápido, y disculpen que el tiempo sí efectivamente es corto para eso, para poder comentarnos qué retos tuvieron para el desarrollo del estudio, ¿ya?, que creen importantes destacar de cara a la implementación del mismo. Algunos seguramente se han comentado, mejoras que se pueden incorporar, pero que quizás sí se miraron y representaron un reto que no pudo trazarse en el tiempo, no. Entonces sí nos gustaría conocer, en el marco de estos estudios, en la realización de los mismos, qué retos tuvieron, cuáles de ellos muy rápido también pudieron ser subsanados, y cuáles tuvieron que dejarse de lado, y asumir que, como todo estudio, hay, y lo comentaba bien Úrsula, hay limitaciones, y uno realiza las limitaciones, o realiza el estudio considerando esas limitaciones, y muchas veces las coloca como parte de la descripción del estudio. Entonces, iniciamos esta segunda ronda con estas 2 preguntas pequeñas, y les voy a pedir al equipo, al primer equipo, igual 4 minutos. Si ustedes desean, pueden repartirse 2 minutos cada uno, y para el caso de Alejandra, igual 4 minutos. Les aviso si es que estamos cerca al tiempo, faltando 1 minuto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, quería igual aprovechar en felicitar a Alejandra. Creo que es la primera vez que he podido, digamos, escuchar a mayor detalle su investigación, y realmente está muy, muy interesante. Y también agradecer por este espacio, ¿no? Creo que compartir con 2 mujeres tan capas como ustedes realmente es siempre bastante valioso, y se puede aprender mucho de ustedes.
Y no tengo mucho tiempo, así que tengo que responder un poco bastante rápido. Y en cuanto al tema de inmigración, que era un comentario justo que nos hacías, realmente sí, siempre es un dolor de cabeza, digamos, trabajar con la inmigración, con la inmigración, digamos, perdón, interna, porque siempre puede, digamos, o sobreestimar ciertos resultados o subestimar ciertos resultados, y siempre es como que un tema, digamos, bastante complejo de tratar de, digamos, manejarlo. En nuestro caso, digamos, tratamos de eliminarlos un poco de nuestra muestra, y quizá ahí teníamos que hacer como que una aclaración de que quizá el efecto que encontrábamos al final iba a ser el efecto de los hogares que no migraban, ¿no? Que igual es probablemente importante porque nos permite ver que los hogares no migrantes, que de repente habrán tenido razones, de repente menores ingresos, menores capacidad para migrar probablemente, cómo, digamos, ellos cambian su estructura de gastos, ¿no? Y otro comentario importante que también mencionaban es, ok, ver cómo esta reestructura de gasto en educación no solamente es como que educación en general, sino también ver, digamos, más a detalle en qué cosas representaba todo esto, porque si bien es cierto, si de repente no gastaron en uniforme escolar, probablemente no vaya a impactar mucho en su calidad educativa. Y para eso, digamos, hicimos un análisis, digamos, más a detalle en ciertas variables, como por ejemplo útiles escolares o movilidad a los centros educativos, porque también es bastante relevante. Si una persona no tiene, digamos, la capacidad económica para poder movilizarte de tu centro, o sea, de tu hogar a tu centro educativo, y que normalmente en zonas rurales están bastante alejados, muchos de ellos incluso caminan horas para llegar a sus centros educativos, realmente es un reto porque si es que no hay el presupuesto necesario, probablemente, digamos, tengan que faltar el colegio para poder, digamos, tener la suficiente capacidad económica para otras cosas que de repente no son tan importantes para el hogar, ¿no? Como por ejemplo alimentación, ¿no? Y en cuanto a los retos, que es una pregunta que también nos hacían, para responder brevemente, desde mi punto de vista, Raúl, de repente ahí luego me complementas, pero creo que nuestro mayor reto era tratar de unir o identificar los hogares afectados con la base, digamos, de precipitaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, teníamos esta base de precipitaciones bastante chévere, la verdad, de la NASA, que nos permite identificar cómo ha ido evolucionando el nivel de precipitaciones geolocalizadamente, ¿no? No podemos saber exactamente el punto exacto de cómo iba la precipitación en cada lugar específico, digamos, del planeta, ¿no? Pero teníamos como que ciertos cuadrantes de 50 por 50 kilómetros que nos permitían, digamos, identificar, ok, en este cuadrante, cómo ha sido la variación en precipitaciones, o también otras variables que tiene, digamos, esta base. Y era como que el principal reto era como que identificar, ok, qué hogares están dentro, digamos, de este cuadrante, que a veces, digamos, en la NAU solamente nos permite saber a qué, digamos, ubigeos están relacionados, o también un poco las coordenadas, y más o menos, digamos, ese fue nuestro principal reto, porque a veces teníamos distritos, por ejemplo, muy grandes, que, digamos, estaban dentro de distintos cuadrantes, y tratar de unirlos al cuadrante donde su participación territorial sea mayor, digamos, era como que el mayor reto, ¿no? Así que es como que una especie de limitante, porque no sabemos con exactitud dónde se ubicaban estas personas, pero estamos como que un poco asumiendo de que estas personas se encontraban en el cuadrante con mayor participación territorial, digamos, del distrito como tal, ¿no? Y ahí, Raúl, no sé si hay algo más que complementar para no pasarnos el tiempo. Sí, en primer lugar agradecer, ¿no? Por los comentarios y, claro, reforzar la idea de que, digamos, los ingresos de esta población era, claro, en base a la estructura, ¿no?, que tenía la data del ENAO, ¿no? De hecho, esta información que se tenía para los hogares rurales era bastante peculiar, ¿no? Por el hecho de que estos hogares, digamos, tenían mucha dependencia por esto, ¿no? De hecho, cuando tuvimos también la oportunidad de tener data con data urbana, esos hogares tenían dependencia de renta de diferentes fuentes, ¿no? Pero en el caso de renta agrícola, al ser tanta la dependencia, claro, la forma, en el caso de la migración, era muy importante porque al tener tanta dependencia tienes que verificar cuál es el lugar, ¿no? Y tan bueno, reforzar el hecho también de el factor geográfico, ¿no? La vulnerabilidad tiene mucha relación en esta del fenómeno del niño con el factor geográfico, con la vulnerabilidad de, bueno, el litoral, las formas en que está construido. Y por eso yo considero, ¿no?, que ese fue el mayor reto, ¿no? Poder identificar cómo la vulnerabilidad se combina con, bueno, el gasto que al final terminan gastando, ¿no? Más allá de las condiciones de los ingresos y toda esa información, ¿no? Perfecto, muchas gracias a Raúl y Martín por su respuesta. Y Alejandra, te damos el pase, igual 4 minutos. Muchas gracias por los comentarios, Úrsula y Janine. De verdad me van a ayudar un montón para seguir mejorando mi investigación en miras a la licenciatura. Y bueno, primero que nada quería resaltar que sí, a nivel de empoderamiento de la mujer es una paradoja total, ¿no? Porque por un lado, sí es cierto, están adoptando un rol más político, más visible, más de líderes que representan a su comunidad, pero por otro lado, ahora no solo tienen que cargar con la tarea
de alimentar a su familia, sino ahora a toda la comunidad, ¿no? Y lo que trae eso encima, ¿no? El tema de pelar las papas hasta tarde o cargar todos los víveres hasta arriba, encima que no hay la infraestructura necesaria para llegar a la organización fácilmente, ¿no? Y ahora ver todos los trámites, o sea, sí, es bien interesante ver esta paradoja y sí se necesita, ¿no? Implementar medidas para reducir estas diferencias de género que están inevitablemente no considerando también los roles de género tradicionalmente asignados en nuestro país y que bueno, tenemos que seguir luchando contra eso. Y bueno, ahora sobre la historia de los comedores, sí lo voy a tomar súper en cuenta. Muchas gracias por la observación. Y me parece muy interesante este tema de contrastar casos de éxito versus casos de fracaso. De hecho, antes de llegar a esta olla común, yo fui a otra olla común cerca de mi casa. Yo soy vecina de Lima Norte. Y bueno, primero que nada, conversando con las lideresas, me di cuenta que no se veían como comunidad. ¿No? Y eso era un primer, digamos, requisito para poder investigar la resiliencia y el empoderamiento comunitario. Y me dijeron, ¿no? Que no, que la organización ya se va a acabar, que es por un ratito nomás, que no es una organización que se vea como una comunidad. Entonces yo creo que este sentido de cohesión, ¿no? Este sentido de verse como una comunidad unida es definitivamente un factor que impulsa la sostenibilidad de organizaciones comunitarias como estas, ¿no? Como para dar pinceladas de una posible respuesta. Y bueno, muchísimas gracias por los comentarios. En cuanto a los retos, yo creo que el principal ha sido el acceso definitivamente, ya que bueno, estás casi saliendo de la zona norte de Lima, bastante alto, ¿no? Tuve que tomar como 3 carros para llegar y una moto, entonces sí estaba algo lejos y bueno, el tema de ir y mantener este relacionamiento con las beneficiarias fue un reto, pero bueno, se logró. Y bueno, otro reto que yo diría es la necesidad de incluir más mujeres en la investigación, ¿no? Porque yo hice la investigación con la junta directiva en sí, con las lideresas de la olla, pero sí me hubiera gustado poder complementar y nutrir la investigación con algún focus group que incluya a las mujeres que no son parte de la junta directiva y a las familias que se ven beneficiadas por este apoyo. Entonces, eso sí, también recomendación a futuro para alguna investigación próxima. Y bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. A ver, esta segunda parte de la segunda ronda, voy a coger los comentarios de ambos grupos para poder hacerles 2 consultas a Úrsula y Yanis en base a su experiencia, además. La primera de ellas es cómo vincular la academia con la toma de decisiones efectiva dentro del sector público, para individualizar el sector público. Y la segunda pregunta es cómo asegurar, en el marco igual de su experiencia, una adecuada difusión de la información. Sé que ustedes han participado además de varios eventos en donde han participado igual en la difusión de resultados. Además han tenido la oportunidad de visitar algunas plataformas. Nosotros tenemos una plataforma, pero siempre el reto termina siendo cómo vinculamos la realización del estudio, la difusión de los resultados y la toma efectiva en las decisiones. Entonces nos gustaría saber su opinión, y aquí les voy a pedir un esfuerzo adicional. Disminuimos 1 minuto y nos concentramos en 3 minutos para la respuesta. Igual sé que es un tema que da para mucha discusión y seguramente vamos a seguir contando con ustedes para poder profundizar sobre este tema en otras reuniones. Úrsula, empezamos contigo y luego con Yanin. Bueno, ¿cómo vincular mejor la academia con la toma de decisiones? Bueno, mi primer comentario sería que hay en muchos casos, porque obviamente necesitamos tomar decisiones informadas,
en muchos casos se exigen recomendaciones de política para estudios que no necesariamente por sí mismos van a poder generarlas, y que más bien es la construcción de un bagaje amplio a partir de varios estudios, cuando la que nos permite en muchos casos deducir recomendaciones de política. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que el Estado ha hecho un esfuerzo, ¿no?, desde hace varios años por recoger la evidencia, y no solamente recoger la evidencia, sino también colaborar con investigadores en la realización de diseños experimentales, ¿no?, que nos permiten evaluar si determinada intervención está funcionando o no. Me parece que estas colaboraciones que se están dando se deben fortalecer. Y esa sería mi respuesta a tu pregunta. No sé si podría dar otros comentarios que me han surgido a partir de la conversación. Cuando se hablaba de esta importancia de conocer qué aspecto de la educación es el que se está gastando menos, qué es lo que está pasando ahí. Bueno, obviamente un estudio cualitativo nos puede ayudar, pero un estudio que capture más observaciones, un estudio cuantitativo podría ir por analizar la tasa de asistencia, cómo varía, ¿no? Pasar a no solamente el tipo de gastos, sino a variables más concretas, como si varía la tasa de asistencia, si varía también la calidad, los índices de calidad de educación, si se ven afectados, ¿no? Se puede también, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo, profundizar en ese aspecto. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Úrsula. Yanin. Soy la que monopolicé el tiempo antes, así que ahora cortito. Creo que lo que realmente hace falta, y eso no es solamente Perú, son los marcos de análisis que usamos para pensar en cuál es la obligación de un Estado frente a su ciudadanía y cuál es el rol cuáles son los derechos finalmente de la ciudadanía. Y ahí creo que en el discurso, medios de comunicación, ONGs, academia, creo que hay algunos conceptos o palabras que son absolutamente eléctricas, como por ejemplo asistencia, asistencialismo, subsidio, voluntariado. O sea, ¿qué estamos queriendo decir qué estamos colocando en la cabeza de la gente cuando mencionamos estos términos y suponemos que todos estamos más o menos refiriéndonos a la misma cosa? Y creo que incluso un concepto como familia o como comunidad, creo que ahí no queda otra, sino diálogo, refinar, discutir cómo lo estás definiendo, qué es asistencia y qué es derecho, y qué es ciudadanía y qué es mandato de unos y otros. Lo otro es tratar de, en todo momento que se presente la posibilidad, elaborar agendas de investigación que sean participativas. O sea, entre la academia y quienes tienen que implementar políticas públicas, entre la población receptora o beneficiaria o involucrada en una política pública y la academia y quienes tienen que implementar esas políticas. Creo que ahí hay mucho que se podría hacer como para pensar en formatos nuevos. Tenemos el Zoom, tenemos posibilidades que no existían antes y hay que usarlas. Excelente, muchas gracias. Y estamos llegando al final de esta mesa. Yo, muy pequeño, para guardar también el tiempo destinado para la finalización. Primero, reconocer el trabajo de Raúl, de Martín y de Alejandra. Agradecerles por su participación. Hoy ambos estudios, como les comentaba, son ganadores
del 6º concurso de investigaciones culminadas de jóvenes. Esta es una iniciativa que va a seguir desarrollándose en los años siguientes, porque el resultado de esta convocatoria, y que va un poco también con lo que comentaba Úrsula y Janine, de poner agendas de investigación, de poner incentivos para los jóvenes, de irlos empoderando en la política pública, es un reto en el que el MIDIS se ha subido ya desde hace un tiempo atrás, y buscamos que eso se mantenga en el tiempo. La importancia del papel de los jóvenes es indiscutible para la generación de la evidencia y la toma de decisiones. Ellos son los que van a hacer política pública en el futuro, y es un momento ideal involucrarlos desde los primeros años para asegurar que esto que hoy discutimos como brechas puedan cerrarse en el tiempo y podamos acercarnos a una toma de decisiones informada y efectiva. Hoy hemos tenido la presentación del estudio Impacto del fenómeno del niño en el gasto en educación y salud de los hogares rurales, además que complementado con el estudio de resiliencia y empoderamiento comunitario de mujeres miembros de una olla común en Lima Norte, nos ha dibujado, ambos nos han dibujado, qué efecto podemos obtener en los hogares producto de un desastre y cómo es que puede el Estado responder. Una ventaja que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es que por esencia es un ministerio articulador, y mucho de lo que discutimos en espacios como este nos lleva a reuniones con otros sectores, y parte de lo que hoy se miraba a nivel de recomendaciones que se suman a las recomendaciones que tenemos de otros estudios buscan acercar también estos resultados y recomendaciones a los tomadores de decisión en diferentes niveles, nacional, pero también a nivel regional y local. Entonces, desde ya reforzar el compromiso que tenemos como institución para mantener la evidencia siempre disponible en escenarios como este de discusión, que además puedan generar retos complementarios y podamos ir mirando esto como una rueda en donde no hay un punto fijo, sino hay un desplazamiento continuo, o una bola de nieve que nos mostraba Alejandra en su proyecto. La idea es que podamos nosotros ir generando cada vez más evidencia y que esta pueda ser utilizada como insumo para evidencia hacia el futuro. De nuevo, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en sala, y también a todas aquellas que están conectadas a nivel nacional y a nivel internacional en esta Semana de la Evidencia 2024. Agradecemos al doctor José Velázquez por esta excelente moderación y conducción del panel. El panel que tuvo como título Efectos y mecanismos de respuesta de los hogares frente a las crisis. Les recordamos que de inmediato continuaremos con nuestro segundo panel del día, el tercero en esta Semana de la Evidencia, que tiene por título La dualidad de la escuela como un espacio de bienestar. Y para cerrar este momento, invitamos a la mesa y a los expositores a la foto final. Muchas gracias.